Capítulo I de los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio. Obligaciones entre los cónyuges. Artículo 4.16. Los cónyuges están obligados a guardarse fidelidad, solidaridad, respetarse en su integridad física y psicológica, dignidad, bienes, creencias, nacionalidad, orígenes étnicos o de raza y en su condición de género, a contribuir a los fines del matrimonio y a socorrerse mutuamente. Los cónyuges tienen derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que deseen tener, así como a emplear métodos de reproducción asistida para lograr su propia descendencia. Este derecho solo será ejercido por común acuerdo de los cónyuges y de conformidad con las restricciones que al efecto establezcan las leyes. Domicilio conyugal. Artículo 4.17. Los cónyuges vivirán en el domicilio conyugal. Se considera domicilio conyugal el lugar establecido de común acuerdo por los consortes, en el cual ambos disfrutan de la misma autoridad y de consideraciones iguales, con independencia de terceros, que vivan en el mismo domicilio. Los tribunales podrán eximir de esta obligación a alguno de ellos, cuando el otro traslade su domicilio a otro país o entidad federativa, se establezca en lugar insalubre o indecoroso. Sostenimiento económico del hogar. Artículo 4.18. Los cónyuges contribuirán económicamente al sostenimiento del hogar, a sus alimentos y a los de sus hijos, sin perjuicio de distribuirse la carga en la forma y proporción que acuerden. No tiene esta obligación el cónyuge que carezca de bienes propios y esté imposibilitado para trabajar, ni el que por convenio tácito o expreso, se ocupe de las labores del hogar o de la atención de los hijos. En estos casos, el otro cónyuge solventará íntegramente esos gastos. El trabajo del hogar consiste en realizar tareas de administración, dirección y atención del hogar, así como el cuidado de la familia. Se consideran aportaciones económicas para el sostenimiento del hogar, los alimentos y la adquisición de los bienes durante el matrimonio, equivalentes a la aportación económica del otro cónyuge. Los derechos y obligaciones que nacen del matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges, independientemente de su aportación económica al sostenimiento del hogar, educación de los hijos y administración de bienes. Artículo 4.19. Los cónyuges de común acuerdo decidirán lo relativo a la educación y formación de los hijos, basados en la crianza positiva, el amor, el diálogo y el respeto, quedando prohibido el castigo corporal, el castigo humillante y el ejercicio de cualquier tipo de violencia en este proceso, así como la administración de los bienes que sean comunes a los cónyuges o que pertenezcan a los hijos sujetos a su patria potestad. En caso de desacuerdo, el juez de primera instancia resolverá lo conducente, sin necesidad de juicio. Libertad entre los cónyuges para elegir su actividad. Artículo 4.20. Los cónyuges podrán desempeñar la actividad, ocupación, profesión u oficio que elijan, siendo lícitos. Administración de bienes por el cónyuge menor. Artículo 4.21. Derogado. Compraventa entre cónyuges. Artículo 4.22. El contrato de compraventa solo puede celebrarse entre los cónyuges cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes. Entre cónyuges no hay prescripción. Artículo 4.23. Entre los cónyuges no corre el plazo para la prescripción. Título segundo de los efectos del matrimonio en relación con los bienes de los cónyuges. Capítulo y disposiciones generales. Régimen patrimonial en el matrimonio. Artículo 4.24. El matrimonio debe celebrarse bajo el régimen de sociedad conyugal o el de separación de bienes. En el caso de omisión o imprecisión, se entenderá celebrado bajo el régimen de sociedad conyugal. El régimen patrimonial podrá cambiarse mediante resolución judicial. Concepto de capitulaciones matrimoniales. Artículo 4.25. Las capitulaciones matrimoniales son los convenios que los contrayentes o cónyuges celebran para constituir la sociedad conyugal o la separación de bienes y reglamentar su administración. Tiempo de otorgarse las capitulaciones matrimoniales. Artículo 4.26. Las capitulaciones matrimoniales pueden otorgarse antes de la celebración del matrimonio o durante él, y pueden comprender no solamente los bienes de que sean dueños los esposos en el momento de hacer el pacto, sino también los que adquieran después.
Bienes que comprende la sociedad conyugal. Artículo 4.27. La sociedad conyugal comprende todos los bienes que adquieran los cónyuges, individual o conjuntamente durante la vigencia de la misma, a excepción de los siguientes: y los bienes y derechos que pertenezcan a cada cónyuge al tiempo de celebrarse el matrimonio, y los que posea antes de este, aunque no fuera dueño de ellos, si los adquiere por prescripción o adjudicación durante el matrimonio, y los bienes adquiridos después de contraído el matrimonio, por herencia, legado, donación o premios derivados de juegos o sorteos, y b chica, los bienes que se adquieran durante el matrimonio, con el producto de la venta o permuta de bienes y derechos a que se refieren las dos fracciones anteriores, y b chica, objetos de uso personal, otorgamiento de capitulación por el menor. Artículo 4.28, derogado. Capítulo I de la sociedad conyugal. Disposiciones que regulan las capitulaciones matrimoniales. Artículo 4.29. La sociedad conyugal se regirá por las capitulaciones matrimoniales y por las disposiciones de este capítulo. El dominio de los bienes comunes reside en ambos cónyuges en la proporción establecida en las capitulaciones. A falta de ellas, los bienes adquiridos durante el matrimonio son propiedad de ambos cónyuges en partes iguales. Casos en que las capitulaciones y modificaciones deben constar en escritura. Artículo 4.30. Las capitulaciones matrimoniales y sus modificaciones constarán en escritura pública cuando los cónyuges se hagan copartícipes o transmitan la propiedad de bienes cuando la ley exija tal requisito, para su transmisión, pudiéndose inscribir en el registro público de la propiedad. Terminación de la sociedad conyugal. Artículo 4.31. La sociedad conyugal termina por, y la conclusión del matrimonio, y, la voluntad de los cónyuges. 3. Resolución judicial que declare que el cónyuge administrador ha actuado con dolo, negligencia, torpe administración que amenace arruinar a su cónyuge o disminuir considerablemente los bienes comunes. Cuando uno de los cónyuges haga cesión de los bienes pertenecientes a la sociedad a sus acreedores personales o, sea declarado en concurso o quiebra. Contenido de las capitulaciones de la sociedad conyugal. Artículo 4.32. Las capitulaciones matrimoniales en que se establezca la sociedad conyugal, deben contener, y el inventario de los bienes muebles e inmuebles que cada cónyuge aporte a la sociedad, con expresión de su valor y de los gravámenes que reporten, y la relación de deudas que tenga cada cónyuge al celebrar las capitulaciones y si el patrimonio común responde de ellas. 3. La declaración expresa de si la sociedad conyugal ha de comprender todos los bienes presentes o futuros de cada cónyuge o solo parte de ellos, precisando cuáles son los bienes que hayan de entrar a la sociedad, y b chica, la declaración de si el producto del trabajo de cada cónyuge formará o no parte del patrimonio común, y b chica, la designación del administrador del patrimonio común, expresándose las facultades que se le conceden, que en ningún caso podrán ser de dominio, v chica, las bases para liquidar la sociedad. Casos de nulidad de las capitulaciones. Artículo 4.33. Es nula la capitulación en que se convenga que uno de los cónyuges perciba todas las utilidades, así como la que establezca que responda de las pérdidas y deudas comunes en una parte que exceda a la que proporcionalmente corresponda a su aportación o utilidades. La cesión entre cónyuges se considera donación. Artículo 4.34. Todo convenio que importe cesión de una parte de los bienes propios de cada cónyuge, será considerado como donación. Irrenunciabilidad anticipada a las ganancias. Artículo 4.35. No pueden renunciarse anticipadamente las ganancias que resulten de la sociedad conyugal. Cesación de efectos de la sociedad conyugal. Artículo 4.36. La declaración judicial de abandono injustificado por más de 6 meses del domicilio conyugal por uno de los cónyuges, hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la sociedad conyugal en cuanto le favorezcan. Estos no podrán comenzar de nuevo sino por convenio expreso. Subsistencia de la sociedad en la nulidad de matrimonio. Artículo 4.37. En los casos de nulidad de matrimonio, la sociedad subsiste hasta que se pronuncie sentencia ejecutoriada, si los dos cónyuges procedieron de buena fe. La sociedad conyugal respecto al cónyuge de buena fe. Artículo 4.38.
Cuando uno solo de los cónyuges tuvo buena fe, la sociedad subsistirá también hasta que cause ejecutoria la sentencia, si la continuación es favorable al cónyuge inocente, en caso contrario, se considerará nula desde un principio. Nulidad de la sociedad entre cónyuges de mala fe. Artículo 4.39. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, la sociedad se considera nula desde su creación, quedando a salvo los derechos de terceros. Utilidades respecto al cónyuge de mala fe. Artículo 4.40. Si la disolución de la sociedad procede de la nulidad del matrimonio, el cónyuge que hubiere actuado de mala fe no tendrá parte en las utilidades. Estas se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, al cónyuge inocente. Utilidades respecto a los cónyuges de mala fe. Artículo 4.41. Si los dos procedieron de mala fe, las utilidades se aplicarán a los hijos, y si no los hubiere, se repartirán en proporción de lo que cada cónyuge llevó al matrimonio. Inventario por terminación de la sociedad. Artículo 4.42. Terminada la sociedad se procederá a su liquidación, formándose el inventario, excluyéndose los objetos de uso personal de los cónyuges. Liquidación de la sociedad conyugal. Artículo 4.43. Aprobado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el patrimonio común y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos cónyuges en partes iguales o de acuerdo a la forma convenida en las capitulaciones matrimoniales. Administración del patrimonio común por muerte de un cónyuge. Artículo 4.44. Muerto uno de los cónyuges, continuará el que sobreviva en la posesión y administración del patrimonio común, con intervención del representante de la sucesión, mientras no se verifique la partición. Reglas sobre terminación y liquidación de la sociedad. Artículo 4.45. Todo lo relativo a la terminación y liquidación de la sociedad conyugal, se regirá por lo que disponga el Código de Procedimientos Civiles al respecto. Capítulo 3 de la separación de bienes. Disposiciones que rigen la separación de bienes. Artículo 4.46. La separación de bienes se rige por las capitulaciones matrimoniales o por sentencia judicial. La separación puede comprender no solo los bienes de que sean propietarios los cónyuges al celebrar el matrimonio, sino también los que adquieran después. Para efectos de divorcio, cuando alguno de los cónyuges haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención del mismo o cuidado de la familia, de manera cotidiana o tenga desproporcionalmente menos bienes que el otro cónyuge, tendrá derecho a la repartición de los bienes adquiridos durante el matrimonio hasta por el 50%, con base en los principios de equidad y proporcionalidad. Régimen de separación de bienes absoluto o parcial. Artículo 4.47. La separación de bienes puede ser absoluta o parcial. En el segundo caso, los bienes que no estén comprendidos en las capitulaciones, serán objeto de la sociedad conyugal. Conclusión de la separación de bienes. Artículo 4.48. Durante el matrimonio la separación de bienes puede terminar para ser sustituida por la sociedad conyugal, observándose las formalidades sobre transmisión de los bienes de que se trate. Inventario en la separación de bienes. Artículo 4.49. Las capitulaciones que establezcan separación de bienes contendrán un inventario de los que sea propietario cada contrayente o cónyuge y la relación de sus deudas. Ingresos de cada cónyuge. Artículo 4.50. Los ingresos que cada cónyuge obtenga serán propios, salvo pacto contrario. Contribución de los cónyuges a la educación y alimentación de los hijos. Artículo 4.51. Cada uno de los cónyuges debe contribuir la educación y alimentación de los hijos y a las demás cargas del matrimonio. Capítulo IV chica de las donaciones antenupciales. Concepto de la donación antenupcial. Artículo 4.52. Son donaciones antenupciales las que antes del matrimonio hace un pretendiente al otro, así como las que un tercero hace a alguno de los pretendientes, o a ambos en consideración al matrimonio, las que podrán ser inoficiosas en los términos en que lo fueren las comunes. Determinación de donación antenupcial inoficiosa. Artículo 4.53. Para determinar si es inoficiosa una donación antenupcial, tienen, el cónyuge donatario o sus herederos, la facultad de elegir la época en que se hizo la donación o la del fallecimiento del donador, pero si al hacerse la donación no se formó inventario de los bienes del donador, no podrá elegirse la época en que se otorgó.
Consentimiento tácito en las donaciones antenupciales. Artículo 4.54. Las donaciones antenupciales no necesitan para su validez de aceptación expresa. Ingratitud en las donaciones antenupciales. Artículo 4.55. Las donaciones antenupciales no se revocarán por ingratitud a no ser que el donante fuere un extraño, que la donación haya sido hecha a ambos esposos y que los dos sean ingratos. Revocación de las donaciones antenupciales. Artículo 4.56. Las donaciones antenupciales son revocables. Las realizadas entre pretendientes se tienen por revocadas cuando el donatario abandone injustificadamente el domicilio conjugal por más de 6 meses o incumpla sus obligaciones inherentes a la familia. Donaciones antenupciales sin efecto. Artículo 4.57. Las donaciones antenupciales quedarán sin efecto si el matrimonio dejare de efectuarse. Reglas aplicables a las donaciones antenupciales. Artículo 4.58. Son aplicables a las donaciones antenupciales las reglas de las donaciones comunes, en todo lo que no fueren contrarias a este capítulo. Capítulo B chica de las donaciones entre cónyuges. Confirmación de las donaciones entre cónyuges. Artículo 4.59. Los cónyuges pueden hacerse donaciones siempre que no perjudiquen el derecho de los acreedores alimentarios, pero solo se confirman con la muerte del donante. Posibilidad de revocar donaciones entre cónyuges. Artículo 4.60. Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes. Capítulo B chica y de los matrimonios nulos. Causas de nulidad de matrimonio. Artículo 4.61. Son causas de nulidad de un matrimonio, y el error acerca de la persona con quien se contrae, y que el matrimonio se haya celebrado con alguno de los impedimentos señalados en este código. 3. Que se haya celebrado sin las formalidades que la ley señala. Legitimación para pedir la nulidad de matrimonio por error. Artículo 4.62. La acción de nulidad que nace del error o la impotencia, solo puede ejercitarse por el cónyuge engañado, pero si no lo denuncia dentro del plazo de 30 días de conocerlo, se tiene por ratificado el consentimiento. Casos en que la falta de edad no es causa de nulidad de matrimonio. Artículo 4.63. Derogado. Plazo para pedir la nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes. Artículo 4.64. Derogado. Improcedencia de la nulidad por falta de consentimiento de los ascendientes. Artículo 4.65. No opera la causa de nulidad a que se refiere el artículo anterior, y si no se demandó dentro del plazo señalado, y si se otorga el consentimiento expreso o tácito. Revalidación del matrimonio entre parientes consanguíneos. Artículo 4.66. El matrimonio afectado de nulidad por falta de dispensa del impedimento de parentesco por consanguinidad, queda revalidado si antes de que se nulifique judicialmente, se obtiene la dispensa y los cónyuges ratifican su consentimiento ante el titular o el oficial del registro civil. El matrimonio así revalidado, surtirá sus efectos legales desde el día en que se contrajo. Legitimación para demandar la nulidad por parentesco. Artículo 4.67. La nulidad por parentesco puede demandarse por cualquiera de los cónyuges, por sus ascendientes o por el Ministerio Público. Plazo para ejercitar la acción de nulidad por adulterio. Artículo 4.68. Derogado. Legitimación y plazo para deducir contra la vida. Artículo 4.69. La acción de nulidad proveniente del atentado contra la vida de alguno de los cónyuges para casarse con el que quede libre, puede ser deducida por los hijos del cónyuge víctima del atentado o por el Ministerio Público, dentro del plazo de 6 meses, contados desde que se celebró el nuevo matrimonio. Violencia como causa de nulidad del matrimonio. Artículo 4.70. Habrá violencia como causa de nulidad del matrimonio si concurren las circunstancias siguientes, y que importe peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o una parte considerable de los bienes, y que se cause al contrayente, a sus parientes en línea recta sin limitación de grado, o sus colaterales dentro del segundo grado. 3. Que haya subsistido ésta al tiempo de celebrarse el matrimonio, o durante cualquier momento previo al mismo. Legitimación y plazo para deducir la nulidad por violencia. Artículo 4.71. La acción de nulidad del matrimonio por violencia podrá deducirse solo por parte del cónyuge agraviado dentro de un periodo de 1 año, desde que cesó la misma. Cuando la violencia subsista al momento de demandar la nulidad,
el juez dictará de forma oficiosa las medidas de protección contra la violencia familiar, legitimación y plazo para pedir la nulidad por embriaguez y uso de drogas. Artículo 4.72. La nulidad por embriaguez, uso de estupefacientes, psicotrópicos o de cualquier otra sustancia que altere la conducta y produzca dependencia, solo puede ser pedida por el cónyuge agraviado, dentro del plazo de 6 meses contados desde que se celebró el matrimonio. Legitimación para pedir la nulidad por trastornos mentales. Artículo 4.73. Tienen derecho de pedir la nulidad por el impedimento derivado de trastornos mentales, el otro cónyuge o el tutor del incapacitado. Legitimación para deducir la nulidad por un matrimonio anterior. Artículo 4.74. La acción de nulidad por impedimento de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, puede deducirse por el cónyuge del primer matrimonio, por sus hijos o herederos, y por los cónyuges que contrajeron el segundo. No deduciéndola ninguna de las personas mencionadas, la ejercitará el Ministerio Público. Legitimación para alegar la nulidad por falta de formalidades. Artículo 4.75. La nulidad que se funde en la falta de formalidades para la validez del matrimonio, puede alegarse por los cónyuges y por cualquiera que tenga interés en probar que no hay matrimonio o por el Ministerio Público. Improcedencia de nulidad por falta de solemnidades. Artículo 4.76. No procederá la nulidad por falta de solemnidades en el acta de matrimonio celebrado ante el oficial del registro civil, cuando a la existencia del acta se una la posesión de estado matrimonial. Continuación de la demanda de nulidad. Artículo 4.77. La acción de nulidad no es transmisible, sin embargo, los herederos podrán continuar la demanda de nulidad entablada por aquel a quien heredan. Efectos del matrimonio de buena fe declarado nulo. Artículo 4.78. El matrimonio contraído de buena fe, aunque sea declarado nulo, produce sus efectos civiles en favor de los cónyuges mientras dure, y en todo tiempo en favor de los hijos de ambos nacidos antes y durante el matrimonio y 300 días después de la declaración de nulidad, o desde la separación de los cónyuges, en su caso. Efectos a favor del cónyuge de buena fe. Artículo 4.79. Si ha habido buena fe de parte de uno solo de los cónyuges, el matrimonio produce efectos civiles únicamente respecto de él y de los hijos. Carencia de efectos a favor de los cónyuges de mala fe. Artículo 4.80. Si ha habido mala fe de parte de ambos consortes, el matrimonio produce efectos civiles solamente respecto de los hijos. Presunción de buena fe. Artículo 4.81. La buena fe se presume, salvo prueba en contrario. Medidas provisionales si solo uno de los cónyuges solicita la nulidad. Artículo 4.82. Si la demanda de nulidad fuere entablada por uno de los cónyuges, se dictarán las mismas medidas provisionales que para el caso de divorcio. Cuidado y custodia de los hijos de matrimonio nulo. Artículo 4.83. Cuando la sentencia sobre nulidad cause ejecutoria, los padres propondrán la forma y términos del cuidado y custodia de los hijos, el juez resolverá, atendiendo siempre al interés preponderante de estos. División de los bienes comunes. Artículo 4.84. Declarada la nulidad del matrimonio se procederá a la división de los bienes comunes. Reglas sobre las donaciones antenupciales en el matrimonio nulo. Artículo 4.85. Declarada la nulidad del matrimonio, se observarán respecto de las donaciones antenupciales las reglas siguientes, y las hechas por un tercero a los cónyuges podrán ser revocadas, y las que hizo el cónyuge inocente al culpable quedarán sin efecto y los bienes donados se devolverán con todos sus productos. 3. Las hechas al inocente por el cónyuge que obró de mala fe, quedarán subsistentes, y b chica. Si los dos cónyuges procedieron de mala fe, las donaciones que se hayan hecho quedarán en favor de sus hijos. Si no los tienen, no podrán hacer los donantes reclamación alguna. Medidas para la mujer en el matrimonio nulo. Artículo 4.86. Si al declararse la nulidad del matrimonio la mujer estuviese embarazada, se tomarán las mismas medidas que para el caso de divorcio. Causas de ilicitud del matrimonio. Artículo 4.87. Es ilícito pero no nulo el matrimonio cuando, y se ha contraído estando pendiente la decisión de un impedimento que sea susceptible de dispensa, y no se ha otorgado la dispensa a tutores, curadores o descendientes de estos. 3.
se celebre sin que hayan transcurrido los plazos para que los divorciados puedan contraer matrimonio, o el fijado a la mujer después de la nulidad o disolución del matrimonio. Título tercero del divorcio. Efectos jurídicos del divorcio. Artículo 4.88. El divorcio disuelve el matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro. Clases de divorcio. Artículo 4.89. El divorcio se clasifica en incausado, voluntario, administrativo y notarial. Es incausado cuando cualquiera de los cónyuges lo solicita sin que exista necesidad de señalar la razón que lo motiva, y es voluntario cuando se solicita de común acuerdo. Divorcio ante notaría pública. Artículo 4.89 bis. Los cónyuges podrán acordar su separación de mutuo acuerdo ante notaría pública, para que a través de convenio de divorcio asentado en escritura pública disuelvan el vínculo matrimonial, siempre y cuando no tengan hijas o hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieren liquidado la sociedad conyugal, si la hubiere. Causas de divorcio necesario. Artículo 4.90. Derogado legitimación y plazo para solicitar el divorcio incausado. Artículo 4.91. El divorcio podrá pedirse por uno de los cónyuges, con la sola manifestación de la voluntad de no querer continuar con el matrimonio. Caducidad de la acción de divorcio. Artículo 4.92. Derogado extinción de la acción de divorcio por perdón. Artículo 4.93. Derogado reconciliación de los cónyuges. Artículo 4.94. La reconciliación de los cónyuges pone término al trámite de divorcio en cualquier estado en que se encuentre, si aún no se hubiere decretado, comunicándolo al juez. Medidas precautorias en el divorcio. Artículo 4.95. Al admitirse la solicitud de divorcio, o antes, si hubiere urgencia, podrán dictarse solo mientras dure el procedimiento, las disposiciones siguientes, y separar a los cónyuges, tomando siempre en cuenta las circunstancias personales de cada uno y el interés superior de los hijos menores y de los sujetos a tutela, y fijar y asegurar los alimentos que debe dar el cónyuge alimentario al acreedor y a los hijos. 3. A falta de acuerdo entre los cónyuges, la guarda y custodia provisional de las y los hijos se decretará por el juez, quedando preferentemente al cuidado de la madre, debiendo escuchar a ambos progenitores, a las hijas o hijos y a cualquier otro interesado, en función del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de los sujetos a tutela. El juez actuará de la misma manera para determinar el régimen de convivencia. Y B chica. Dictar las medidas convenientes respecto a la mujer que esté embarazada. B chica. Las necesarias para que los cónyuges no se causen daños en su persona, en sus bienes, en los de la sociedad conyugal o en los bienes de los hijos. El otorgamiento de la guarda y custodia de las niñas, los niños y los adolescentes o incapaces quedará preferentemente al cuidado de la madre, atendiendo al interés superior de las niñas, niños y adolescentes, a menos que exista una causa justificada a criterio del juez. No será obstáculo para la preferencia maternal en la custodia, el hecho de que la madre carezca de recursos económicos. Resolución de divorcio en relación a los hijos. Artículo 4.96. En la resolución que decrete el divorcio voluntario, se determinarán los derechos y obligaciones derivados de la patria potestad, respecto a la persona y bienes de los hijos, teniendo en cuenta el interés superior de los menores, su salud, costumbres, educación y conservación de su patrimonio. El juez acordará de oficio cualquier providencia que considere benéfica para los hijos o los sujetos a tutela. Revocación de las donaciones por divorcio. Artículo 4.97. Derogado liquidación de la sociedad conyugal. Artículo 4.98. Decretado el divorcio, se liquidará la sociedad conyugal, y se tomarán las precauciones necesarias para asegurar las obligaciones pendientes entre los cónyuges, o con relación a los hijos. Alimentos de los cónyuges en el divorcio. Artículo 4.99. En el divorcio tendrá derecho a los alimentos el que lo necesite, y su monto se fijará de acuerdo a las circunstancias siguientes, y la edad y el estado de salud de los cónyuges, y su grado de estudios y posibilidad de acceso a un empleo. 3. Medios económicos de uno y de otro cónyuge, así como de sus necesidades, y B chica. Otras obligaciones que tenga el cónyuge deudor, y B chica. Las demás que el juez estime necesarias y pertinentes. Derogado. 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 Plazo para contraer nuevo matrimonio. Artículo 4100. Derogado.
Plazo para solicitar divorcio voluntario. Artículo 4101, derogado. Convenio en el divorcio voluntario. Artículo 4102. Los cónyuges pueden divorciarse voluntariamente ocurriendo al juez competente, presentando un convenio en que se fijen los siguientes puntos, y el domicilio que servirá de habitación a los cónyuges durante el procedimiento, y la cantidad que por alimentos deba cubrir un cónyuge al otro durante el procedimiento, la forma de hacerlo y la garantía que debe darse para asegurarlos. 3. Si hubiere hijos, la mención de quién deba tener su guardia y custodia durante y después del procedimiento y el régimen de convivencia. Siempre velarán por lograr un ambiente sano acorde a las necesidades del menor, evitando en todo momento generar sentimientos negativos, como odio, desprecio, rencor o rechazo hacia uno de los progenitores. De lo contrario serán sujetos a la suspensión o pérdida de la guarda y custodia. Y B chica, la determinación del que debe de cubrir los alimentos de los hijos así como la forma de pago y su garantía, tanto durante el procedimiento, como después de ejecutoriado el divorcio. B chica, la manera de administrar los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento, y la de liquidar dicha sociedad después de ejecutoriado el divorcio. Régimen de convivencia. Artículo 4102 bis. En el régimen de convivencia se observará lo siguiente durante el procedimiento de divorcio y concluido el proceso, y en caso de que el tutor que le asiste el derecho de visita tuviera una nueva pareja con la cual la niña, niño o adolescente tuviera que cohabitar, el Ministerio Público realizará las pruebas en materia de psicología familiar y si éste no las solicita el juez las mandará a hacer oficiosamente. Y transcurridos 3 meses de que el juez haya dictado el régimen de convivencia provisional, solicitará de oficio la comparecencia de ambos tutores y del acreedor alimentario con el propósito de verificar el cumplimiento del interés superior de niñas, niños y adolescentes. 3. La convivencia se suspenderá de acreditarse el uso de castigo corporal, del castigo humillante, así como de cualquier otro tipo de violencia ejercida sobre la niña, niño o adolescente y solo podrá reanudarse cuando quien ejerza dicho derecho de convivencia acredite haberse sometido satisfactoriamente a un proceso de reeducación o enseñanza de habilidades de crianza positiva, que se acredite fehacientemente, con la opinión positiva de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes que corresponda. Separación provisional de los cónyuges y alimentos de los hijos. Artículo 4103. Antes de que se decrete el divorcio, el juez autorizará la separación de los cónyuges de una manera provisional, y dictará las medidas necesarias para asegurar la subsistencia de los hijos a quienes haya obligación de dar alimentos. Avenimiento de los cónyuges. Artículo 4104. Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio voluntario podrán avenirse en cualquier tiempo, con tal de que éste no haya sido decretado. Divorcio administrativo. Artículo 4105. Cuando ambos cónyuges convengan en divorciarse, no tengan hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela y hubieran liquidado la sociedad conyugal, si la había, deberán ocurrir personalmente ante el oficial del registro civil del lugar de su domicilio o donde fue celebrado el matrimonio, siempre y cuando se encuentre inscrito en el territorio estatal. Ratificación de solicitud y exhortación. Artículo 4106. El oficial del registro civil, previa identificación de los consortes, habiendo cumplido los requisitos y seguido el procedimiento que enuncia el reglamento de la materia, los declarará divorciados y levantará el acta respectiva, haciendo la anotación correspondiente en el acta de matrimonio. Declaración de divorcio administrativo. Artículo 4107. Derogado. Divorcio administrativo sin efectos. Artículo 4108. El divorcio administrativo no surtirá efectos legales si se comprueba que los cónyuges tienen hijos menores de edad o mayores sujetos a tutela o no han liquidado la sociedad conyugal. En este caso se hará la denuncia penal correspondiente. Alimentos de los cónyuges en el divorcio voluntario. Artículo 4109. En el divorcio voluntario se tendrá derecho a recibir alimentos por el mismo lapso de duración del matrimonio, solo cuando se esté en cualquiera de los siguientes supuestos, y cualquiera de los cónyuges que haya realizado trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia de manera cotidiana, durante el matrimonio, y cualquiera de los cónyuges que, por su condición o circunstancia, no pueda allegarse sus alimentos.
Este derecho se disfrutará mientras no contraiga matrimonio o se una en concubinato. Anotación en el registro civil artículo 4110. De la resolución que decrete el divorcio, el juez remitirá copia certificada al oficial del registro civil ante quien se celebró el matrimonio, para que a costa de los interesados se realicen los asientos correspondientes. De la escritura pública en que conste el convenio de divorcio ante notaria o notario, la propia fedataria o fedatario remitirá copia certificada al registro civil para que a costa de los interesados, se realicen los asientos correspondientes. Título cuarto del parentesco y los alimentos. Capítulo y disposiciones generales. Derecho a la procreación. Artículo 4111. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Consentimiento de la mujer para la inseminación artificial. Artículo 4112. La reproducción asistida a través de métodos de inseminación artificial solo podrá efectuarse con el consentimiento de la mujer a quien haya de practicarse dicho procedimiento. La mujer casada no podrá otorgar su consentimiento para ser inseminada, sin la conformidad de su cónyuge. Tampoco podrá dar en adopción al menor nacido, mediante este método de reproducción. Prohibición de padres o tutores. Artículo 4113. Queda prohibido al padre, a la madre, así como a quienes ejerzan la tutela, guarda y custodia, o la patria potestad, y otorgar el consentimiento para la reproducción asistida en una mujer que fuere niña, adolescente o incapaz, y utilizar el castigo corporal, el castigo humillante o cualquier forma o tipo de violencia contra niñas, niños o adolescentes. Se define el castigo corporal y humillante según lo dispuesto en el artículo 30 ter de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México. Clonación. Artículo 4114. Queda prohibido todo método de reproducción asistida en la mujer, para la procreación de seres humanos idénticos por clonación o cualquier otro procedimiento dirigido a la selección de la raza. Prohibición de la investigación de la paternidad. Artículo 4115. En los casos en que la inseminación artificial se efectúe con esperma proveniente de bancos o instituciones legalmente autorizadas, no se dará a conocer el nombre del donante ni habrá lugar a investigación de la paternidad. Consentimiento judicial para la inseminación artificial. Artículo 4116. El consentimiento a que se refiere este capítulo deberá otorgarse judicialmente. Capítulo I del parentesco. Clases de parentesco. Artículo 4117. Solo se reconocen los parentescos de consanguinidad, afinidad y civil. Parentesco consanguíneo. Artículo 4118. El parentesco consanguíneo es el que existe entre personas que descienden de un mismo progenitor. Parentesco por afinidad. Artículo 4119. El parentesco por afinidad es el que se contrae por el matrimonio, entre un cónyuge y los parientes del otro. Parentesco civil. Artículo 4120. El parentesco civil nace de la adopción y se equipara al consanguíneo. Grados y líneas de parentesco. Artículo 4121. Cada generación forma un grado, y la serie de grados constituye la línea de parentesco. Línea recta o transversal de parentesco. Artículo 4122. La línea es recta o transversal. La recta se compone de la serie de grados entre personas que descienden unas de otras. La transversal se compone de la serie de grados entre personas que, sin descender unas de otras, proceden de un progenitor o tronco común. Línea ascendente y descendente. Artículo 4123. La línea recta es ascendente o descendente. Ascendente es la que liga a una persona con su progenitor o tronco de que procede. Descendente es la que liga al progenitor con los que de él proceden. Grados de parentesco en línea recta. Artículo 4124. En la línea recta los grados se cuentan por el número de generaciones, o por el punto de partida y la relación a que se atiende. Grados de parentesco en línea transversal. Artículo 4125. En la línea transversal los grados se cuentan por el número de generaciones, subiendo por una de las líneas hasta el tronco común y descendiendo por la otra, o por el número de personas que hay de uno a otro de los extremos que se consideran, excluyendo, en ambos casos, la del progenitor o tronco común. Capítulo 3 de los alimentos. Normas de orden público. Artículo 4126. Las disposiciones de este capítulo son de orden público. Derecho de recibir alimentos. Artículo 4127.
Tienen derecho a recibir alimentos las y los hijos menores de edad o mayores de edad que se dediquen al estudio, los discapacitados, los adultos mayores, cualquiera de los cónyuges o de los concubinos que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de la familia o se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud. Alimentos entre cónyuges. Artículo 4128. Los cónyuges se darán alimentos en los términos que establezca este código. Reglas sobre alimentos entre concubinos y los hijos. Artículo 4129. Los concubinos están obligados a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas, y que acrediten haber hecho vida común por al menos un año o haber procreado algún hijo en común, y que el concubino o concubina carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 40% del total del sueldo, hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de alguno de los concubinos, el otro deberá proporcionarlos de por vida. Cuando alguno de los concubinos se encuentre imposibilitado física o mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al 20% del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato, y que no haya contraído nuevas nupcias o viva en concubinato. 3. Que se reclame dentro del año siguiente de haber cesado el concubinato. Derogado. En el caso de que la concubina trabaje u obtenga una actividad remunerada, la obligación del concubino para dar alimento será en los términos que establezca este código. La concubina que no tenga hijas o hijos, que carezca de bienes y que se haya dedicado cotidianamente al trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 30% del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el concubinato. No podrán reclamar alimentos y en su caso cesarán si se une en concubinato o contrae matrimonio. Obligación alimentaria de los padres. Artículo 4130. Los padres están obligados a dar alimentos a sus hijos. A falta o por imposibilidad de ellos, la obligación recae en los ascendientes más próximos. Obligación alimentaria de los hijos. Artículo 4131. Los hijos están obligados a dar alimentos a los padres. A falta o por imposibilidad de ellos, lo están los descendientes más próximos. Obligación alimentaria de los hermanos. Artículo 4132. A falta o por imposibilidad de los ascendientes o descendientes, la obligación recae en los hermanos de padre y madre, en defecto de estos, en los que fueren de padre o madre solamente. Obligación alimentaria de colaterales hasta el cuarto grado. Artículo 4133. Faltando los parientes a que se refieren las disposiciones anteriores, tienen obligación de ministrar alimentos los parientes colaterales más próximos hasta el cuarto grado. Obligación alimentaria en la adopción simple. Artículo 4134, derogado aspectos que comprenden los alimentos. Artículo 4135. Los derechos alimentarios comprenden esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, educación, vestido, atención médica, hospitalaria y psicológica preventiva integrada a la salud y recreación, y en su caso, los gastos de embarazo y parto. Tratándose de niñas, niños y adolescentes y tutelados comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica, descanso, esparcimiento y que se le proporcione en su caso, algún oficio, arte o profesión adecuados a sus circunstancias personales. En el caso de personas adultas mayores, los familiares deberán cumplir con lo establecido en el artículo 33 de la Ley del Adulto Mayor del Estado de México, así como garantizar y procurar sus derechos y obligaciones. Forma de cumplir la obligación alimentaria. Artículo 4136. El obligado a dar alimentos cumple la obligación asignando al acreedor alimentario una pensión,
la cual no será inferior al 40% del sueldo. En el caso de que la guarda y la custodia de las y los hijos estén al cuidado del cónyuge o concubino, la o el juez determinará la pensión en proporción a los haberes y posibilidades de ambos. Quien incumpla con la obligación alimentaria ordenada por mandato judicial o establecida mediante convenio judicial celebrado en el Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial, total o parcialmente, por un periodo de 2 meses o haya dejado de cubrir 4 pensiones sucesivas o no, dentro de un periodo de 2 años, se constituirá en deudor alimentarios moroso. El juez de lo familiar ordenará su inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. El deudor alimentario moroso que acredite ante el juez que se encuentra al corriente del pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, podrá solicitar al mismo la cancelación de la inscripción con dicho carácter. Improcedencia de incorporación a la familia para recibir alimentos. Artículo 4137. Derogado. Alimentos de los cónyuges. Artículo 4138. Cualquiera de los cónyuges está obligado a dar alimentos, conforme a las siguientes reglas y acciones afirmativas. Cualquiera de los cónyuges que carezca de bienes y que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar consistente en tareas de administración, dirección, atención y cuidado de las y los hijos tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 40% del total del sueldo, hasta que las y los hijos cumplan la mayoría de edad o que se dediquen al estudio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Tratándose de las y los hijos mayores de edad discapacitados, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, al cuidado de alguno de los cónyuges, el otro deberá proporcionarlos de por vida. Cualquiera de los cónyuges que no tenga hijas o hijos y que carezca de bienes o que durante el matrimonio haya realizado cotidianamente trabajo del hogar, consistente en tareas de administración, dirección y atención, tendrá derecho a alimentos, mismo que no será inferior al 30% del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. Cualquiera de los cónyuges que se encuentre imposibilitado física y mentalmente para trabajar, previa acreditación con la documentación idónea expedida por una institución pública de salud, tendrá derecho a alimentos, el cual no será inferior al 20% del total del sueldo, por el tiempo que haya durado el matrimonio, sin menoscabo de la repartición equitativa de bienes. En la resolución que se dicte con respecto a los alimentos, se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad. Los alimentos determinados por convenio o sentencia, se modificarán de acuerdo a los ingresos del deudor alimentario. En este caso, el incremento en los alimentos se ajustará a lo que obtenga el deudor. Estas prevenciones deberán expresarse siempre en la sentencia o convenio correspondiente. Cuando no sean comprobables el salario o ingresos del deudor alimentario, la o el juez resolverá tomando como referencia la capacidad económica y el nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en el último año. La cantidad correspondiente no podrá ser inferior a una unidad de medida y actualización por cada acreedor alimentario. Reparto de la obligación alimentaria. Artículo 4139. Si fuesen varios los acreedores alimentarios, la o el juez repartirá el importe de la pensión, en proporción a sus haberes, atendiendo el interés superior de las niñas, niños o discapacitados sobre los adolescentes. Posibilidad económica de algunos para dar alimentos. Artículo 4140. Derogado. Legitimación para pedir el aseguramiento de alimentos. Artículo 4141. Tienen acción para pedir el aseguramiento de los alimentos, y el acreedor alimentario, y los ascendientes que tengan la patria potestad. 3. El tutor, y b chica, los demás parientes sin limitación de grado en línea recta y los colaterales hasta dentro del 4º grado, v chica, el Ministerio Público o la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes a falta o por imposibilidad de las personas en las últimas 3 fracciones. Derecho preferente sobre ingresos y bienes del obligado alimentario. Artículo 4142. El acreedor alimentario tendrá derecho preferente sobre los ingresos y bienes del deudor alimentista y podrá demandar el aseguramiento de esos bienes. Para hacer efectivos estos derechos, aseguramiento para cubrir alimentos. Artículo 4143.
El aseguramiento podrá consistir en hipoteca, prenda, fianza, depósito o cualquier otra forma de garantía suficiente que a juicio del juez, sea bastante para cubrir los alimentos. Cesación de la obligación alimentaria. Artículo 4144. Cesa la obligación de dar alimentos, y cuando el acreedor deja de necesitar los alimentos, y, en caso de daño grave, violencia o conducta viciosa inferidos por el acreedor contra el que debe proporcionarlos. 3. Derogada. Y b chica. Si el acreedor, sin consentimiento del que debe dar los alimentos, abandona la casa de éste por causas injustificables. B chica. Cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato. Derecho alimentario irrenunciable, imprescriptible e intransigible. Artículo 4145. El derecho de recibir alimentos es irrenunciable, imprescriptible e intransigible. Obligación de pagar alimentos caídos. Artículo 4146. El deudor alimentario debe pagar las pensiones caídas que se le reclamen y que hubiere dejado de cubrir. En todo caso será responsable de las deudas que por ese motivo se hubieran contraído. Capítulo I b chica del registro de deudores alimentarios morosos. De la naturaleza del registro de deudores alimentarios morosos. 4146 bis. El área del registro de deudores alimentarios morosos es una unidad administrativa del registro civil. Actos inscribibles en el registro de deudores alimentarios morosos. 4146 ter. En el registro de deudores alimentarios morosos se inscriben a las personas que el juez de lo familiar determina en términos del artículo 4136 del presente código. Serán objeto de registro los empleadores que incumplan una orden de descuento para alimentos ordenada por el órgano jurisdiccional. De los datos que contendrá el registro de deudores alimentarios morosos. Artículo 4146 quater. El registro de deudores alimentarios morosos contendrá, y nombre y clave única del registro de población del deudor alimentario, y nombre del acreedor o acreedores alimentarios. 3. Datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario, en su caso, y b chica. Monto de la pensión decretada o convenida, en su caso, número de pagos incumplidos y monto del adeudo alimentario, v chica. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, v chica y datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. Una vez hecha la inscripción a que se refiere el párrafo anterior, se girará oficio al Instituto de la Función Registral del Estado de México, a efecto de que se anote el certificado de deudor alimentario en los folios reales de que sea propietario el deudor alimentario. El Instituto de la Función Registral informará al Registro Civil si fue procedente la anotación, en cuyo caso dará aviso al juez del conocimiento para que el acreedor alimentario haga cobrable las cantidades adeudadas en la vía judicial respectiva. Datos del certificado expedido por la unidad del registro de deudores alimentarios morosos. Artículo 4146 quinquies. El certificado expedido por la unidad del registro de deudores alimentarios morosos contendrá lo siguiente, y nombre y clave única de registro de población del solicitante, y la información sobre su inscripción o no en el registro de deudores alimentarios morosos. De ser el caso que el solicitante se encuentre inscrito en el registro, la constancia incluirá además lo siguiente, y número de acreedores alimentarios, y monto de la pensión alimenticia decretada o convenida. 3. Órgano jurisdiccional que ordenó el registro, y b chica. Datos del expediente jurisdiccional de la que deriva su inscripción. El certificado a que se refiere el presente artículo será expedido el mismo día hábil de su solicitud. Cancelación del registro de deudor alimentario moroso. Artículo 4146 sexies. Una vez que hayan sido liquidadas las pensiones adeudadas, el juez de conocimiento podrá ordenar a petición de parte interesada la cancelación del registro como deudor alimentario moroso, la cual se tramitará de manera incidental. La del registro de deudor alimentario procederá cuando haya cesado la obligación alimentaria. Efectos del registro de deudor alimentario moroso. Artículo 4146 septies. La inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos tendrá los efectos siguientes. Inscribir en el Instituto de la Función Registral la cantidad adeudada en los bienes del deudor alimentario. Los derechos de inscripción serán exentos de pago. Y garantizar la preferencia en el pago de deudas alimentarias. Artículo 4146 octies.
Cuando de las constancias que obran en el registro se desprenda que un deudor alimentario moroso recibe un sueldo o salario, sin haber verificado el pago de alimentos, se dará aviso al juez de conocimiento inmediatamente, para que sin necesidad de requerimiento, ordene al empleador, en contra de quien los deba, realice la retención de la pensión alimenticia decretada, poniéndola a disposición del acreedor.